Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. El fin de semana pasado regresó de manera presencial la Primavera del Libro, sin duda uno de los eventos más esperados para quienes se interesan en el libro y la lectura. Pronto vuelven otras ferias y a puertas de una elección presidencial vuelve también la pregunta sobre el valor del libro y la lectura y cómo promoverla en un país donde sabemos no se lee lo suficiente. Para hablar sobre este tema hoy nos acompaña Paulo Slachewski, periodista de la Universidad de Chile, fotógrafo y director junto a Silvia Aguilera de LOM Ediciones. Paulo fue presidente y fundador de la Asociación de Editores de Chile y de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural. Integra el Observatorio del Libro y la Lectura, es oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2014 y es autor del libro Fragmentos de un Despertar. ¿Cómo estás, Paulo? Bienvenido a Palabra Pública y Letras para el Debate. Hola Jennifer, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en la Radio Universidad de Chile, en TV Universidad de Chile y en Palabra Pública. Muchas gracias. Para nosotros siempre un gusto contar con tu colaboración, Paulo, porque además probablemente en nuestro país eres una de las personas que más saben sobre esto y quisiera partir con el regreso tan esperado de las ferias, lo decía en la presentación, el fin de semana pasado volvió la Primavera del Libro y durante diciembre vienen otras ferias en modalidad presencial como la Feria del Libro de Ñuñoa y la Furia del Libro, por mencionar solo algunas. ¿Cómo ha sido este regreso a una actividad que era tan propia de las editoriales independientes antes de la pandemia? Fue la feria, la Primavera del Libro, particularmente el fin de semana que se dio en el Parque Inés de Suárez, fue realmente muy bonito, muy esperanzador. Era como estaba Ramón Díaz de Heroic filmando y decía que se parecía a la feria del Parque Forestal de años atrás. Entre los árboles, mucha gente, había muy bonita luz. Realmente fue volver a reencontrarse con los lectores, de los editores a los lectores, de los autores a los lectores. Y anima después de tanto tiempo, de cada uno encerrado en su lugar, de vernos solamente de repente a través de las pantallas, y ese contacto humano hace una gran diferencia. Yo ahora luego, en el mes de diciembre, viene la Furia del Libro en el GAM, que nuevamente, felizmente de manera presencial, y esperemos que pueda mantenerse ese espacio constante, ese espacio de encuentro, porque las ferias también, como las librerías, como las buenas librerías, son espacios de encontrar aquello que tú no esperabas, es decir, y de encontrar esos libros porque te animas por una portada, algo te llama la atención y descubres cosas únicas, digamos. Que es una experiencia muy hermosa, ¿no? Porque probablemente muchos y muchas siguieron comprando libros durante la pandemia y durante las restricciones sanitarias, pero no es lo mismo ver el libro ahí en el carrito de compras en la página del computador que tener la experiencia de, como dices tú, ver las portadas, conversar con los libreros, libreras, en el caso de las ferias también con los editores y editoras. Pablo, ¿y cómo lo hicieron con las medidas sanitarias en este caso? Estaban al aire libre, cuando menos. Sí, estaban en el aire, la feria fue felizmente al aire libre, entonces no había un tema mayor de aforo, había un cuidado evidentemente de distanciamiento entre los stands y de personas que atendían cada stand. Había bastante gente y se tenía ciertos cuidados, evidentemente la mascarilla y ciertas reglas que estableció la Asociación de Editores y la Corporación Cultural de Providencia que organizaban la feria para el tema de cuidados del COVID. Paulo, y estamos hablando de un poco de los coletazos de la pandemia y este reencontrarse después de las restricciones sanitarias, y quisiera preguntarte, ¿qué dirías tú que pasó con el consumo de libros durante la pandemia? Porque pienso que por una parte las editoriales independientes diversificaron sus formas de venta y llegada al público, habilitaron portales de compra, comenzaron a vender a través de redes sociales, etcétera, lo que probablemente amplió el impacto que podían tener en el público lector. Pero por otra parte también cerraron las bibliotecas públicas durante varios meses del confinamiento más estricto. ¿Cómo evalúas tú lo que pasó con el consumo de libros durante la pandemia? Fue una situación muy compleja, menos compleja
siento de lo que imaginamos al inicio de la pandemia. Es decir, al inicio de la pandemia realmente se pensó lo peor y como una catástrofe, digamos, para el mundo del libro. Felizmente se logró mantener ciertas formas de mantener vivo el contacto con los lectores, esencialmente a través de la venta virtual, no de libros en formato digital, también en libros en formato digital, pero sobre todo con compra virtual y entrega a domicilio. Y eso fue muy importante porque permitió mantener, resistir, podríamos decir, este largo periodo de largas cuarentenas, digamos, que se pudo resistir de una mejor manera que lo que le pasó, y de una manera mucho más dura, a otros sectores del mundo de la cultura, como el sector a la música, como al teatro, que vivieron, como el circo, que vivieron la forma que han vivido la pandemia de una forma mucho más dramática. Ahora, evidentemente, ha tenido impactos, muy fuertes, como por ejemplo, lo mismo tú mencionabas, el cierre de biblioteca, por ejemplo, y también para muchos jóvenes que estaban haciendo investigaciones y hay un bloqueo de acceso a las obras. Entonces, es muy importante esta vuelta de apertura nuevamente de la librería, nuevamente de las bibliotecas, nuevamente de las ferias, estos diversos espacios de encuentro, porque una real democratización del libro exige estas diversas vías. Y hay que sumar ahora, por supuesto, porque se multiplicó su fuerza, el espacio virtual. Hay que estar consciente que el espacio virtual, la venta a través de lo digital, también el libro digital, se aceleró su presencia en el mundo del libro, en el mundo de la cultura en general, y probablemente no va a retroceder, pero hay que lograr que se complemente, no que reemplace al otro, porque absolutamente es una experiencia diferente y no reemplaza la riqueza de la lectura, primero de la lectura propia en el papel, porque cuando hablamos de lectura en formato digital, ni la concentración que se da en la lectura en papel, es decir, cuando uno está con un libro en papel solo encerrado, y si podríamos decir que está viajando con el libro. Con la pantalla es una cosa mucho más desconectada, de entrar en profundidad con la obra. Y tampoco reemplaza este contacto humano que mencionábamos, que se da en la feria, que se da en una biblioteca, que se da ese diálogo que abre posibilidades. Recién publicamos un libro muy bonito, una traducción de un autor norteamericano que se llama Desconocido, Desconocido. Y parte diciendo justamente que las cosas, hay cosas que uno sabe que sabe, hay otras que uno sabe que no sabe, pero muchas veces las más interesantes, las que cambian las vidas, son aquellas que uno no sabe que no sabe. ¿Cómo encontrar esos aquellos que uno no sabe que no sabe? No es fácil. Y la librería, la feria, es una vía para eso. Es decir, encontrar obras, discursos, miradas de mundo que uno no tiene idea que existen. Y de repente engancharse con ello te abre puertas a otras miradas de mundo. Y por eso es tan importante esa posibilidad de estar, de pasearse, de recorrer, de caminar y encontrarse con esas posibilidades. Qué hermoso lo que planteas, Paulo. Y no quisiera dejar pasar que tú mencionabas que la compra que se ha hecho a través de redes sociales o a través de los carros de compra de los sitios web de las editoriales no ha sido exclusivamente como pudo pensarse en un momento de libros digitales, sino también de despacho de libros en papel. Y estoy pensando en esto de que nos dicen hace una década, 2 décadas, 3 décadas que el libro en papel va a morir y que va a ser reemplazado por el libro digital. ¿Por qué no muere? ¿Por qué la gente sigue prefiriendo de alguna manera esa experiencia del libro en papel? Sí, bueno, ha sido fundamentalmente, y en el caso de LOM, y lo hemos hablado con muchas otras editoriales, lo que creció mucho durante este periodo es esta venta del libro en papel vía digital. Yo creo que cuando apareció el libro digital vinieron todos estos discursos, más o menos que el libro de papel se terminaba, que esto reemplazaba todo. En Estados Unidos aumentó mucho la venta en formato digital, pero en otras partes del mundo, el país europeo, en América Latina, se mantuvo de una forma relativamente marginal, porque claramente no lo reemplaza. Hay varios factores. Un factor de la experiencia, de la lectura, de poder adentrarse en un texto, de poder estar concentrado en un texto. Lo digital permanentemente uno está interconectado en 100 cosas.
al final las aplicaciones digitales lo que quieren es que uno esté marcando me gusta a cada rato. Es decir, lo que hacen es que uno esté desconcentrado. Y la buena lectura requiere la concentración, requiere... la literatura es una posibilidad extraordinaria de entrar en el otro, de conocer al otro, de compartir con el otro. Y ese compartir con el otro requiere un tiempo, requiere justamente detenerse, no estar me gusta cada rato, sino no es un instante, es una experiencia más larga. Ahora hay un problema político mucho más importante y a largo plazo entre la lectura en papel o las experiencias directas versus lo digital. Es lo que se llama el capitalismo del control. Lo digital es un control total de todo. ¿Qué leemos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué compramos? ¿Dónde vamos? Es una cosa un poco terrorífica. Es decir, es la construcción de una sociedad distópica, como lo pensaba en 1984, como un mundo feliz. Y hay que tener cuidado, y hay que tener mucha atención. Detrás de lo digital, uno cree que está, a veces se ha hablado como una democracia, acceso a todo. Pero ¿qué financia lo digital? La publicidad. ¿Y qué pasa cuando está la publicidad que financia la producción cultural? Genera una mayor concentración, genera una lógica un dominio de la lógica comercial por sobre el dominio de la lógica cultural, y hay una serie de temas, digamos, político-culturales, político-sociales, que hay que tener cuidado con lo digital. Es decir, que lo vemos en las campañas políticas, es decir, con Cambridge Analytica. Hay que tener cuidado, ¿no? Es un tema muy complejo, que abre muchas posibilidades, pero que por ningún motivo pueden instalarse como el futuro. Porque si nos instalamos como el futuro posible, digamos, yo creo que nos acercamos a una sociedad de control muy complejo y muy peligroso, y yo creo que en ese sentido hay que resguardar los espacios fuera de este ámbito, que tiene sus elementos, que tiene sus riquezas, pero que tiene también grandes problemáticas, digamos. Paulo, tú fundaste la Asociación de Editores de Chile y por supuesto eres un gran conocedor de la realidad también que viven las y los editores. ¿En qué situación dirías tú que se encuentra esa comunidad de editoras y editores tras casi 2 años de convulsión en la producción y venta de libros? Primero por el estallido social, sobre todo en aquellas librerías que estaban en el centro, y luego por la pandemia. Yo creo que el mundo de la cultura en general se encuentra en una situación bien compleja, y hubo una situación bien tensa con el Ministerio de la Cultura por falta, digamos, de mayor apoyo, mayores medidas concretas hacia el mundo de la cultura. En el mundo del libro, como decía anteriormente, golpeó mucho la pandemia, pero golpeó, podríamos decir, menos que otros sectores que se vieron totalmente inmovilizados. Se logró mantener ventanas de acción, justamente como la venta digital y iniciativa. Ahora, en el mundo del libro también hay un plus, que se ha dado en el tiempo mucha organización del sector. Y por ejemplo, la Asociación de Editores de Chile, que cumple este año 20 años desde que se formó legalmente, 21 años desde que se formó de hecho, fue la impulsora de la Política Nacional del Libro y la Lectura, que en una primera etapa se aprobó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero no se implementó. Pero en el segundo gobierno sí se implementó, se construyó de manera participativa, se implementó de manera participativa, se terminó de implementar bajo este gobierno y se evaluó bajo este gobierno. Y si bien no cumplió para nada todo lo que se anhelaba de esa política, es decir, porque lo interesante de tener una política pública y de Estado es que se plantea a mediano y largo plazo potenciar todo el ecosistema del libro. Y la política del libro planteaba justamente romper un poco con el dominio colonial que tenemos en el mundo del libro y en el mundo de la cultura en general, donde esencialmente se valora la producción que viene de países del norte y se marginaliza la producción local, inhibiéndonos que abramos un circo virtuoso para nuestra producción intelectual. No significa que no tengamos acceso a
toda la producción en todas partes del mundo, pero no que haya una dominante total, como pasa en el cine, donde el cine Hollywood controla casi el 90% de las pantallas de cine del mundo. Y sin duda el cine Hollywood produce muy buenas cosas, pero también lo hace el cine latinoamericano, el cine europeo, el cine de países asiáticos, el cine africano que desconocemos totalmente. Entonces hay que buscar medidas de equilibrio, y eso es lo que se plantea la salvaguarda de la diversidad cultural, o en el mundo del libro la salvaguarda de la bibliodiversidad. Y la política del libro que recién terminó y fue evaluada, se logró también por la insistencia de la sociedad civil, de las y los coordinadores de las comisiones de política anterior, también del Observatorio del Libro, y del trabajo del Consejo del Libro, del equipo que está ahí, que se empieza a trabajar la nueva política, que la semana pasada justamente se lanzó el trabajo para la construcción de esta nueva política 2022-2027. Y eso es fundamental. Y si creemos que las iniciativas sueltas ayudan, pero no transforman las cosas. Solamente con una estrategia diversa, con una participación activa de las diversas instituciones del espacio público, tienen que ver con el libro y la lectura, y de la sociedad civil, se va a lograr transformar las cosas. Y hay un compromiso en principio, y estuvo presente, del Ministerio de Educación, que fue el gran ausente en la política anterior, porque el Ministerio de Educación claramente es el que, a nivel de presupuesto y a nivel de impacto, claramente el que puede lograr transformar realmente las cosas, potenciando la lectura en los niños y jóvenes a través de todo el país. Y lamentablemente no participó en el periodo anterior, y esperamos que esta vez se logre tener una participación activa del Ministerio, y tener también nuevas medidas que abran nuevos desafíos, que impulsen una gran diversidad en la producción creativa, la producción editorial, y sobre todo que democraticen realmente el libro, en el sentido que no llegue solamente a sectores medios de alto, sino que se abra a toda la sociedad. Porque si uno ve las librerías, por ejemplo, en el país, hay una lógica de apartheid. Hay librerías en zonas, aparte ejemplos como Cerro Letras o Reico Letras, las librerías están situadas en zonas clase media, clase alta, y no en sectores populares. Te quisiera llevar precisamente a ese tema, Paulo, que me parece súper interesante para que puedan ver. La Asociación de Editores de Chile tiene investigaciones súper interesantes, por ejemplo, de ubicación de los puntos de lectura, no solo en Santiago, que están concentrados mayoritariamente en el sector oriente de la capital, sino que cuando se mira a lo largo de Chile es para ponerse a llorar. O sea, hay regiones que tienen un casi nulo acceso a puntos de venta de libros y espacios donde se pueda precisamente disfrutar de la lectura. Y te quería preguntar precisamente por eso de la elitización, porque parece haber algo incongruente en un país donde cada cierto tiempo nos alarmamos con cifras que hablan de lo poco que se lee en Chile, y más alarmantemente cifras que hablan de lo poco que comprendemos lo que leemos. Y esto vive al mismo tiempo con un auge editorial, con muchas editoriales independientes que nacen cada día, con muchos autores y autoras nuevos que están publicando regularmente. ¿Cómo se explica esa contradicción? ¿Tiene que ver con la elitización de la lectura de la que tú nos hablabas recién? Yo creo que en el mundo del libro vivimos un momento bastante esperanzador. El nombre de esta feria, la Primavera del Libro, podríamos decir que refleja un tema más social en el libro de la sociedad chilena. Si uno ve, por ejemplo, la historia del libro en Chile, Bernardo Subercaseaux, hay una presencia permanente a través de desde la independencia y hasta el golpe, hay una permanente presencia de los discursos públicos en torno al libro y la lectura como elemento fundamental para desarrollar el país, para desarrollar la persona, para desarrollar al ciudadano, para el tema de la educación, y con la experiencia máxima que fue Quimantú. Existe una voluntad explícita por parte del gobierno de la Unidad Popular de que los libros lleguen a todos, y que todos sean lectores, y en el sentido también potenciales creadores, porque evidentemente la lectura es una condición necesaria para dar el paso a la escritura, podríamos decir, y a la creación. Eso tuvo el brutal quiebre con el golpe, donde se pasa del libro amigo al libro peligroso, con los autos de fe, y durante toda la dictadura. Pero lamentablemente, bueno, sabemos bien que con la postdictadura
se consolidó un modelo que se había instalado neoliberal y más que volver, por ejemplo, en el ámbito cultural a ese gran esfuerzo que se dio fin de los 60, principios de los 70, se mantuvo una lógica bastante similar, la lógica, por ejemplo, en la cultura, de la ley del libro, que fue muy importante, el consejo, pero al final la lógica de los concursos, es decir, uno compitiendo contra otro más que un trabajo mancomunado. Y yo creo que a la par se construyen así muchas bibliotecas y se hacen muchas iniciativas, eso hay que reconocerlo y eso ha sido muy importante. Pero yo creo que a la par de que va creciendo social, va creciendo también una vuelta al libro de los jóvenes. Es decir, nosotros cuando empezamos LOM, hacíamos el lanzamiento de todos los libros y todas las personas que venían al lanzamiento eran bastante mayor a Silvia y a mí. Y en un momento pensamos que no íbamos a tener más lectores. Es decir, y era un chiste, pero era un sentimiento real. Y nosotros empezamos, y particularmente el 2009, 2010, empezamos a sentir que había una nueva generación que se acercaba al libro. Hay una generación que casi una generación perdida en relación a la lectura, que es la generación formada en dictadura, pero hay una nueva generación, y esa generación que está en las marchas del 2011, los jóvenes, antes que están en las movilizaciones del 2006, son generaciones de lectoras, y muchos de esos, de diversas, estudiando diferentes cosas, con diferentes intereses, empezaron a ver en el libro una posibilidad de desarrollo futuro, digamos, de experiencia de vida, digamos. Y empezaron a crear editoriales, cuánta gente ha creado librerías, así, cuánto se ha impulsado también el tema de la escritura. Y yo creo que eso es muy notable. Ahora, ¿cómo lograr que eso no sea un veranito San Juan? Y si para eso justamente está importante la política de crear un ecosistema sustentable. Ahora, el problema es la contradicción, que todavía eso permanece en sectores, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en sectores medios y altos. Y cómo lograr que esa extraordinaria experiencia que da la lectura, esa extraordinaria posibilidad de desarrollar nuestras cabezas en esta idea de Gramsci, que todos somos intelectuales, pero vamos a ser capaces de crear nuestras propias ideas, o sea, vamos solamente reproducir lo que está en nuestro entorno, que sea una experiencia para todos. Y ahí hay que avanzar hacia una democracia cultural, más allá de una democratización cultural. Hay que romper esta lógica que unos somos los creadores, productores, y los otros son los consumidores. Todos debemos ser potenciales partícipes de nuestra vida cultural y partícipes de la experiencia en lectura, y también posiblemente la experiencia de la escritura, de escribir un poema, escribir un bello texto, de escribir nuestras reflexiones, y de ahí ir potenciando nuestra capacidad de generar ideas. Y ahí hay un gran desafío pendiente, que yo creo que ha fallado el Ministerio de Educación, por ejemplo, en esa, que ha tenido una lógica muy fuerte de unos creadores, otros consumidores, digamos, claro, de entregarle un producto a los jóvenes, más que de incitarlos a ser parte de un proceso de aprendizaje, digamos. Hay esperanza, pero hay que trabajar entonces. Antes de seguir con esta conversación, vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública, que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Vamos a seguir en esta conversación hoy con Paulo Slachewski, precisamente sobre lo que finalizaba el bloque anterior, que es una mirada de futuro, un poco respecto de lo que podemos hacer en nuestro país para fomentar la cultura del libro, la cultura de la lectura y las culturas en general. Y quisiera partir por eso, Paulo, porque el Observatorio del Libro y la Lectura, que es una instancia en la que participa la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, la Cámara Chilena del Libro y la Asociación de Editores de Chile, hace poco realizó una campaña dirigida a los candidatos y la candidata presidenciales para que incorporaran planes sólidos de fomento
y protección de la cultura con énfasis en el libro. Quisiera que nos contaras por qué decidieron emprender esa acción desde el observatorio y cuáles son a tu juicio los puntos cruciales que debería considerar un programa presidencial que pretenda poner a la cultura en el centro de las decisiones. Bueno, nos parecía muy importante justamente que insistir en que hay que poner la cultura en un lugar mucho más central en los desafíos de futuro de nuestro país. Ya lo planteaba el informe PNUD del 2002, si no me equivoco, el año, nosotros los chilenos, un desafío cultural, que para construir comunidad en nuestro país hay un gran desafío cultural. Pero lamentablemente siempre el tema cultural ha sido un tema de segundo o tercer orden en los temas de debate presidenciales, por ejemplo, los temas de las políticas públicas, y ahí creemos que se comete un gran error, porque no vamos a poder romper, por ejemplo, nuestra producción primaria a nivel económico, es decir, al final terminar siendo un país extractivista, si no potenciamos nuestras capacidades creativas. No vamos a poder mejorar la calidad de la educación realmente si no hay un real cambio en el nivel de comprensión lectora. La misma democracia. Si queremos tener una democracia realmente participativa, donde no se resuma la participación en poner el voto una vez cada cierto tiempo, pero además un voto muy dominado por mensajes de publicidad, de propaganda, que claramente no deberían incidir en las decisiones de cada uno, es decir, debería ser mucho más del conocimiento e información lo que podría incidir, pero no la propaganda. Si queremos que en ese sentido tengamos una democracia mucho más densa, nuevamente el tema de la comprensión lectora, del tema, el desarrollo de nuestras capacidades culturales está al centro. Entonces, bueno, le escribimos a los candidatos y a la candidata una carta del observatorio, donde planteamos al final una serie de medidas, particularmente en torno al libro de lectura, pero también medidas de pensar la cultura de manera diferente, es decir, levantar una acción pública de carácter cultural que favorezca una acción mancomunada por sobre la lógica de competencia, que ha dominado en esto los fondos concursables como la política pública durante la postdictadura. Una acción que realmente potencia una democratización cultural, y en verdad debería ser más bien una democracia cultural, en el sentido de todos actores culturales en nuestra sociedad. Una acción pública que enfrente también la concentración. Es decir, el mundo de la cultura, como lo plantea muy bien el sociólogo francés Pierre Bourdieu, vive permanentemente en esta tensión de la lógica comercial y la lógica cultural. Y lamentablemente ha dominado en el neoliberalismo el dominio de la lógica comercial. Y vemos como multinacionales en el libro, en la música, en el cine, controlan la industria. Y al final todo lo que se hace ahí es un negocio. No es que sean puras cosas malas, es decir, grandes obras salen ahí, pero las tienen ahí cuando es negocio. Es decir, y la cultura no puede ser la regla de la cultura para que esté ahí, para que circule, para que la gente pueda acceder a ella, para que pueda alimentar nuevas creaciones, no puede reducirse a que sea vendible o no vendible, es decir, que sea un negocio o no un negocio. Y al final, cuando todo al final se pone dentro de la lógica del negocio, yo creo también que se pierde la capacidad transformadora de la producción cultural. Es decir, al final la lógica del negocio empieza a cambiarle el fondo, digamos. Es decir, en ese sentido los medios inciden sobre los fines. Y eso es un tema peligroso. Entonces también planteamos una acción cultural que enfrente la concentración, que potencie que los países del sur tengamos nuestra propia producción, y una producción diversa. Chile es signatario de la Convención para la Diversidad Cultural, que justamente plantea eso, y enfrenta los tratados de libre comercio que querían al final que, entre otros, la creación y producción cultural funcione como un tema de simplemente, en la lógica del libre comercio, del mejor postor, digamos, cuando ahí es fundamental las políticas públicas que generen equilibrio, y un gran ejemplo son las cuotas de pantalla para el cine, o para la música, o la participación en las compras públicas, como se plantea la política del libro anterior,
de la presencia local y no solamente que domine lo de afuera. Entonces ahí hay una serie de medidas que se le plantean a los candidatos. Una es que se comprometan con la política nacional del libro, otra es que tengamos un IVA diferenciado, es decir, una demanda permanente y constante que no solamente tiene un impacto económico, sino que también tiene un impacto simbólico de decir que el libro no puede ser tratado como cualquier cosa, no es lo mismo un libro que los autos, los perfumes y cualquier producto, digamos. El Estado tiene que poner una prioridad que es una necesidad, como decían las huelguistas a principios de siglo en Estados Unidos, queremos pan, pero también rosas. Y la cultura expresa eso, ese espacio de la rosa, y el Estado tiene que potenciar ese espacio y tratarlo de una manera diferente con cualquier producto de consumo. Entre otras medidas, y son varias, y está en la web para ver la carta entera de todas las medidas, está el tema de impulsar las prácticas lectoras de manera transversal en los más diversos espacios, en las bibliotecas públicas, en los espacios de trabajo, en los colegios, conjugando con monitores de lectura, y creemos que eso, no desde la obligación de la lectura de los planes, que hay que leer esto, sino de la idea más bien de ir descubriendo, de ir desarrollando nuestras sensibilidades, es decir, que uno las desarrolla, es decir, uno poco a poco, si uno, como cuando en sociedades tenemos una sola forma de decir el blanco, y en los esquimales tienen muchas palabras para decir el blanco. Uno aprende a distinguir los blancos. Y la lectura te permite eso, desarrollar esas diversas sensibilidades, y para eso hay que hacer un camino, y ese camino tiene que apoyarlo el espacio público, digamos. Muy relacionado con lo que planteaba sobre, que tú hablas muy bellamente del libro, además, Paulo, es bien emocionante escucharte. Y quisiera preguntarte por eso, ¿por qué poner el énfasis en el libro? Y me lo pregunto pensando en que hoy hay una serie de dispositivos, plataformas y formatos que también fomentan el conocimiento y la exploración de otros mundos. A tu juicio, ¿hay algo en los libros y en el hábito de la lectura que promueva otro tipo de habilidades que no promueven otro tipo de tecnologías? A ver, a nivel de tecnologías, definitivamente sí. Creo que el libro y el libro impreso, la experiencia de lectura del libro impreso se diferencia de las experiencias culturales en dispositivos tecnológicos, y por muchos temas, desde la experiencia personal, como decía antes, del tema de la concentración, del tema del detenerse, que el detenerse es algo necesario, es decir, en la vida, que uno lo olvida a veces, porque se funciona un poco como licuador en esta sociedad, y cuando se escucha a las personas que dicen, me voy fuera de la ciudad para vivir a otro ritmo, la lectura tiene que ver un poco con poder vivir ese otro ritmo, con ese necesario detenerse, y los dispositivos tecnológicos apuntan a otra lógica. Además están dominados. Las grandes empresas que dominan, 5 o 6 empresas que dominan el ámbito de las tecnologías, su lógica es la de desconcentración, es decir, que cada vez más rápido y más cosas uno haga el me gusta o cualquier otra operación. Ahora, si pensamos en relación a las otras expresiones culturales, que no son todas, que también tienen opciones vía tecnológica y otras opciones que son menos tecnológicas, digamos, todas son un gran aporte. Es decir, y ahí no quiero decir el libro y no el resto, digamos. Yo creo que el teatro, la danza, el cine, la música, son todas experiencias fundamentales, experiencias vitales, pero todas tienen sus particularidades, y el libro las tiene, y además el libro, en alguna medida, también es base de muchas de ellas, no todas, pero ha sido fuente de inspiración de muchas, o donde pensemos, por ejemplo, en el cine o en el teatro, o en el teatro, la historia del teatro se mezcla entre el libro y primero uno es lo mejor que el otro, digamos. Pero ha sido hasta la base, podríamos decir, de la producción también de dramaturgia. Y creo que el libro como tiene esta relación
muy potente con el tema del conocimiento. Es decir, que está la base del tema del conocimiento, de que nuestra memoria, digamos, de toda la producción intelectual, de gran parte de la producción intelectual de la humanidad, digamos, y esta de ser un caldo cultivo al ir al filo de la lectura, en la lectura, al filo del pensamiento de otros autores, de nuevas creaciones. Y por ser una experiencia, es muy bonita la lectura colectiva, que es una práctica que se usa bastante poco, digamos, yo creo que es una cosa potencial justamente en el ámbito educativo, digamos, pero por ser una experiencia también individual, y sí que uno está con una obra, yo creo que potencia esa capacidad enormemente de alimentar nuestro cerebro y de generar nuevas reflexiones, nuevas ideas, y ir abriendo esos posibles círculos virtuosos que son necesarios para tener una vida plena y rica, digamos. Un buen vivir. Un buen Pablo, vivir. en un artículo que vamos a publicar muy pronto en la revista Anales de la Universidad de Chile, tú planteas, y te voy a citar, que uno de los desafíos inmediatos que tenemos es plasmar los derechos culturales en la nueva Constitución, la que intenta construirse desde nuevos paradigmas, por lo tanto, desde nuevas valoraciones culturales. Quisiera que nos contaras a qué te refieres con derechos culturales y por qué van más allá de la idea de acceso a determinadas expresiones culturales, que es lo que, al menos en el discurso dominante, termina resumiendo la idea de cultura en nuestra sociedad. Bueno, creo realmente que los momentos más interesantes que estamos viviendo hoy día en nuestro país es justamente el momento constituyente, un anhelo hace mucho tiempo que claramente se logra plasmar tras la revuelta popular del 18 de octubre. Si queremos realmente refundar Chile, como lo plantea la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, tenemos que recoger esos principios fundamentales y que están muy presentes y han sido parte de los grandes planteamientos desde el 18 de octubre, como la Constitución feminista, como la Constitución plurinacional, como la ecoconstitución. Pero al mismo tiempo también tenemos que levantar el tema de la constitución cultural. Porque si queremos construir una sociedad diferente, un Chile digno, necesitamos cambiar un gran cambio cultural. Es decir, un cambio de la forma de relacionarnos entre nosotros, un cambio de la forma de relacionarnos con la naturaleza, un cambio de la forma de vivir en la lógica del buen vivir. Y son temas culturales. Y ahí juegan un gran rol los derechos culturales. Es decir, que no pueden ser un tema de segundo o tercer orden. Si uno ve, por ejemplo, constituciones latinoamericanas de fines de siglo pasado, al principio de este siglo, ya hay una presencia muy fuerte de la cultura en el texto constitucional. Desde el preámbulo y el principio hasta en el articulado mismo. No solamente en tener en la idea de un articulado que dé cuenta de esos derechos culturales, pero también que mantenga la perspectiva cultural de manera transversal en la Constitución. Si uno piensa, por ejemplo, en los derechos humanos, está la Declaración de Derechos Humanos del 48, pero está también el Pacto del 66 de los derechos económicos, sociales y culturales. Están las tres palabras, y para cada tema hay que tomar esas diversas perspectivas. Igual en nuestra Constitución es necesario plasmar en ella, en los diversos grandes temas, en los diversos como un principio, el tema cultural, el tema de la diversidad cultural, el tema de la participación cultural. Y ahí responde a la última parte de tu pregunta. Cuando se hicieron los cabildos constitucionales en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la cultura aparecía solamente en la lógica de acceso a la cultura. El acceso a la cultura es importante, pero al final nos termina reduciendo un poco a una lógica de consumo cultural. Y nuevamente esta lógica que unos son los creadores, productores, y los otros son los receptores, consumidores. Y hay que ir mucho más allá. La Declaración de Derechos Humanos del 48 y el Pacto del 66, como después diversas declaraciones, como la Declaración de Friburgo, plantean y ponen un énfasis muy fuerte en la participación cultural. Todos tenemos derecho a ser parte de la vida cultural de nuestras sociedades. Y es un desafío complejo y es un desafío muy bello,
Es decir, extraordinario. Es decir, realmente eso, queremos pan, pero también queremos flores. Yo creo que expresa muy bien esa idea. Pero para hacerlo, hay que lograr que la Constitución siente las bases Claro. de los derechos a la participación cultural, y no solamente de manera declarativa, sino que logre en su articulado hacer efectivo o lograr ayudar a que esos derechos se hagan realmente efectivos en nuestra sociedad. Y ese es el gran desafío a nivel de la cultura, yo creo, del proceso constitucional que estamos viviendo, digamos. Yo creo que es muy interesante la explicación que tú das, Paulo, porque precisamente apunta, creo, a lo que quizás muchas personas piensan que podría ser un tema accesorio al de la cultura, frente sobre todo a la crisis económica que estamos viviendo, del empleo, de las pymes, de la salud, de la AFP, etcétera, y decir como, bueno, la cultura puede ser una cuestión secundaria en la medida en que se interpreta precisamente como esta experiencia estética a la que se tiene o no acceso, pero tal como tú lo describes, es finalmente, o sea, la piedra angular de lo que construimos como sociedad y de cómo logramos integrarnos todos y todas precisamente a esa sociedad. Y en esta última pregunta, para las que nos queda un ratito, Paulo, quisiera pedirte que te vueles con tu respuesta, porque tú estabas hablando precisamente recién de que Chile está viviendo cambios profundos, desde la revuelta social hasta el cambio presidencial que se nos viene pasando por el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Con qué país sueñas tú en materia cultural para el futuro? ¿A qué se parecería ese país con el que tú sueñas? Se parecería a justamente un país donde no tengamos lo que planteaba recién, esta lógica de unos creadores, productores y los otros consumidores. Un país donde todos y todas seamos de una u otra manera creadores y productores culturales. El Licurgo Chihuahilaf, creo que en Recado Confidencial Los Chilenos, tiene una imagen muy bonita que dice que a él le gustan las flores azules, pero si bien son sus preferidas, el jardín no sería realmente un bello jardín si solamente tendríamos las flores azules. Y es la diversidad de colores de las flores, la diversidad de tipos de flores que hacen la belleza y riqueza de ese jardín. Yo sueño de un país en que a nivel cultural hagamos realidad esa imagen a nivel de las flores. Es decir, que no los discursos, las obras, los libros, las películas, las canciones, no sean fundamentalmente producidos primero por hombres, que sea realmente un tema absolutamente paritario y diverso, digamos, que no sea esencialmente producido por personas que vienen de sectores sociales medios y altos, que han tenido la suerte de tener padres lectores o interesados en el mundo del libro, y que más allá de su experiencia escolar universitaria han tenido un piso y que se reproduce en el tiempo y que mantiene una gran desigualdad, y que en ese sentido esas obras tengamos un país donde los niños son extraordinarios. He tenido la extraordinaria experiencia de que de mi hija tuvo una guagua y tener un nieto, y es extraordinario. Y si todos los niños son una luz, una capacidad de mirar, una capacidad de ser personas extraordinarias a lo largo de la vida y de gozar la vida después, como la están gozando cuando uno los ve disfrutar cuando en sus primeros años. Y lamentablemente uno no deja de pensar cuánto dolor la vida les depara, cuánto dolor por las diferencias sociales, por tantas cosas que pasan en la vida, por una sociedad tan violenta en todo nivel. Y si ponemos la cultura en un lugar mucho más central, si logramos enfrentar estas violencias, y esas violencias se enfrentan también desde una perspectiva, hay que enfrentarlas, no se van a lograr enfrentar en una lógica punitiva, se van a lograr realmente sanar de una manera si logramos en todas y todos sentir un sentimiento de comunidad, somos parte de algo y podemos construir juntos, como los trabajos voluntarios, es decir, sentirse que uno puede ayudar al otro, versus esta sociedad tan individualista que sentirse, me hago mi camino y yo me la arreglo como puedo, digamos. Podemos sentar las bases de otro país, pero
si no ponemos ese énfasis en la cultura, si no ponemos ese énfasis que desde ahí, junto con la educación, va a ser muy difícil hacer realidad esos anhelos, porque muy fácilmente podemos tener reflujos conservadores, como uno lo ve con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos y con tantas partes en el mundo, que cuando vienen estos momentos de cambio y de anhelo de lo diferente, los sectores que se oponen, que utilizan, como lo han estado haciendo en Chile, con una campaña de desprestigio contra la convención y contra todas estas ideas nuevas, puedan dominar y podamos tener lo que pasó en el golpe también como un futuro, como un triste futuro posible. Para que ese triste futuro posible sea más difícil, es necesario realmente que todas y todos, o gran parte de la sociedad, logre potenciar más sus capacidades, ser mucho más crítico, ser mucho más ojos abiertos, ser mucho más participativo, y ahí la cultura contribuye enormemente, digamos. Y son desafíos a mediano y largo plazo, pero son inmediatos a la vez, creo, y creo que podrían ayudar a la construcción de un país como anhela el discurso de un Chile digno, digamos. Es sin duda un hermoso horizonte el que tú nos planteas, Paulo. Hoy nos ha acompañado el periodista, fotógrafo, editor y uno de los fundadores de Lome Ediciones, Paulo Zlachewski, con quien hemos abordado el regreso de las ferias literarias presenciales y los principales desafíos para la promoción del libro y la lectura en Chile. Muchísimas gracias, Paulo. Muchas gracias, Jennifer, a todo el equipo de Palabra Pública y a Radio Universidad de Chile y a Universidad de Chile TV. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.